Bienvenidos y bienvenidas a la sesión del Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, la cooperación en un mundo en cambio. Bueno, muchas gracias por venir. Como sabéis, la sesión va a constar de dos partes. Una primera parte que consta de una mesa de salidas profesionales enfocada para los alumnos de la edición actual, pero también al ser una pregunta recurrente que surge todos los años para alumnos de nueva edición, hemos querido un poco unir a las dos ediciones aquí. Perdonad por el espacio porque prevíamos menos gente, pero al final estáis un poco apretados. Y luego consta también de otra sesión que comienza, tenemos previsto que sea a las 6, específica de informativa para los estudiantes que vais a entrar en el curso 2020-21. Entonces voy a hacer un breve resumen de las ediciones del máster. Como podéis ver, esta sería la... Sí. Ay, perdón. Esta sería ya la sexta edición del máster, la que entra 2020-21. Colaboran 5 escuelas. Es un máster interuniversitario de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, donde participan 5 escuelas, 3 facultades, 15 departamentos, 35 profesionales. Contamos también con 2 becas de la Fundación Carolina. Han pasado por el máster más de 235 estudiantes en sus ediciones, con representación de 22 países. Y este año, la oferta de entidades colaboradoras, hemos recibido 122 ofertas de prácticas curriculares de 78 entidades. Y bueno, este es un poco el resumen de la trayectoria que ha tenido el máster. Y bueno, Carlos Matáis, que es el director del Centro de Innovación en Tecnología para Desarrollo, que colabora con este máster, va a presentar la primera parte de las salidas profesionales de la sesión. Muy bien, gracias, Mónica. Como veis, es un pequeño lío. 5 escuelas, 3 facultades, 15 departamentos. Tan lío que cuando hace unos cuantos años nos planteamos esto, nos decían que estábamos locos, que esto no iba a funcionar, que era demasiado complejo. Y además, como sabéis, es un máster que tiene una parte académica, un año académico con 2 itinerarios. Luego lo explicaremos para quienes os estáis planteándoos entrar el año que viene. Pero tiene además unas prácticas curriculares en el segundo medio año del máster. Hay un año académico y en torno a 5 o 6 meses de prácticas profesionales. Bueno, pero es un lío que funciona bien porque está diseñado, pues nos gusta decir, como un ecosistema en el que están los profesores, están los expertos aliados de la universidad, algunos nos acompañan hoy aquí, están las organizaciones colaboradoras que recorren todo el espectro de organizaciones de la sociedad y ONGs, lógicamente, pero también hay organizaciones multilaterales, empresas privadas, fundaciones, etcétera, que gracias al buen resultado que están teniendo, la buena experiencia que están teniendo con alumnos del máster, pues siguen pidiéndonos colaboración de más y más alumnos que pasan por aquí. Y además una cosa que nos encanta es que un elemento fundamental y central del máster, como no puede ser de otra manera, son las personas que hacen la apuesta de confiar en nosotros y venir aquí y dedicar un año y medio de su vida a este máster, que es además un máster realmente internacional. Ahí se habla de 22 países, Mónica, son 22 países que alguna vez ha habido por lo menos un alumno de uno de esos países en el máster. Y en ese sentido, en ese ecosistema hay un elemento fundamental que es el entorno diverso de personas que vienen de lugares diferentes, con formaciones diferentes también, sabéis que estáis en un entorno realmente interdisciplinar, y también con trayectorias de vida y trayectorias profesionales muy distintas. Decimos muchas veces, y es que además creemos que es así, que uno de los activos principales de la experiencia del máster
es precisamente la comunidad que se crea entre los propios estudiantes. Ahora estamos a punto de lanzar un proyecto para conectar a todos esos 230 y tantos estudiantes, más los que vengan, porque ya hay una masa crítica como para tener una comunidad conectada. De hecho, algunas de las personas que me acompañan vienen de ahí, han hecho el máster en ediciones anteriores. Entonces, Mónica, yo creo que... bueno, luego estamos entre los 5 mejores másteres del universo español, según El Mundo, que es uno de los rankings, hay otros muchos. Yo creo que somos, es un máster ya reconocido por la trayectoria que tiene y ya hay 6 ediciones. Bueno, no sé si ibas a sacar más diapositivas de esto, o ya luego en la sesión específica para los que se queden, ¿no? Porque, bueno, o se ha cambiado la presentación, da igual. Luego, al de arriba... Bueno, entonces, para situarnos en el contexto en el que estamos, la mayor parte de quienes estáis aquí o sois alumnos en la actual edición del máster o estáis pensando hacer el máster en el curso que viene. Tenemos también a amigos, algunos están por aquí, entrarán, está entrando uno de ellos, que colaboran con el centro y con el máster habitualmente. Está con nosotros Iliana Olivier, que es la directora del máster por parte de la Complutense. Luego nos contará qué nos depara la próxima edición. Aquí está Carlos Cordero, que es director de la asociación. Cuidado, que se pone nervioso, se le cae el azúcar. De una asociación, la única que hay en España de profesionales de la cooperación, a la que tengo el gusto de pertenecer. Te ponemos ahí fila cero, Carlos, porque no estaba previsto tenerte hoy, si no estarías aquí arriba y ya te dejaremos intervenir. Y estáis en el ITD, en un centro interdisciplinar de la universidad que, bueno, desde que se lanzó el máster, trata de contribuir al máster de diversas maneras y, bueno, pues con cierta regularidad aquí hacemos diálogos y seminarios y conversaciones que nos gusta a veces llamar improbables, porque tratamos de que se produzcan intercambios de ideas, de personas y de propuestas, que, bueno, pues que con una cierta probabilidad den lugar a algo valioso y diferente. Hoy queremos que esta primera conversación sobre salidas profesionales tenga ese carácter, que sea realmente una conversación. Podríamos haber traído a un especialista, hombre o mujer, en recursos humanos y dar una conferencia, pero hemos dicho, no, traigamos a gente que en su día y en distintos momentos tuvo dudas similares a las que tenéis vosotros y vosotras, dudas sobre, bueno, esto me apetece mucho, me gusta mucho este máster, pero, ¿y después qué? ¿Hay alguien que le interese lo que yo sé cuando termino el máster? Entonces, esa pregunta que tenéis vosotros, los que sois jóvenes además, seguramente es una pregunta compartida en vuestro entorno familiar. Me vienen muchas veces colegas que me dicen, colegas de la universidad, dicen, mi hijo quiere hacer ese máster vuestro. Dice, pero claro, luego ¿qué va a pasar con él? Si mi hijo ya ha hecho el grado en ingeniería, ¿cómo va a hacer el máster en estrategias de tecnología para el desarrollo? Bueno, la experiencia que luego hay es casi siempre muy buena, porque, ya lo iremos viendo luego en el debate, hay un elemento importante que es la energía adicional que pone cada uno cuando hace una cosa con pasión y conecta con su propósito y con su vocación. Bueno, pues hoy me acompañan entonces 4 personas con las que voy a lanzar una serie de preguntas. Van a contestar lo que quieran, que están en su derecho, además conociéndoles lo harán. Y la cuestión es que después de esa ronda abramos una conversación amplia con quienes están aquí y que tengamos ocasión de hablar tranquilamente sobre la cuestión, de responder a lo que podamos responder, a lo que no, y sobre todo hablar con sinceridad. Porque cuando se habla de estas cuestiones que son muy importantes en la vida de una persona, hay que ser absolutamente sincero y honesto, y en la conversación tiene que serlo así. No le vamos a plantear a nadie una expectativa por encima de lo que sería razonable plantear. Entonces, bueno, pues sí.
O por debajo tampoco, nada, también es cierto. Bueno, pues entonces tenemos a Alessandra Bianco. Alessia Bianco. Alessia, fuiste alumna del máster hace 3 años, te recuerdo, en la segunda edición, y ahora estás en una fundación muy importante en el sistema español de cooperación, la FIAP, luego nos contará. Tenemos a Cristina Ruiz, que no estudiaste el máster, tienes otras virtudes, y que ahora mismo... Yo acabé la carrera y que este máster no existía. No existía. Y ahora mismo Cristina está trabajando en una de esas entidades aliadas en el máster, igual que la FIAP, que es una fundación empresarial muy particular, Acciona Microenergía. Tengo también a Víctor Jiménez, que también estudiaste el máster hace 3 años y que has tenido un recorrido que luego nos contarás muy interesante, y ahora estás en una de las grandes ONGs internacionales, en Acción contra el Hambre. Y tenemos a Jaime Atienza, que en este momento tiene un cargo de muy alta responsabilidad en una de las grandes multinacionales del desarrollo, se puede decir, en Oxfam Internacional. Yo a Jaime le conocí cuando yo empezaba a preocuparme por los temas del desarrollo. Me acuerdo que te conocí en esta escuela, en el Salón de Actos de Agrónomos, que hablabas de la deuda, que era tu tema. Y era sorprendente ver a alguien tan joven como Jaime, que es más joven que yo, aunque no lo parezca, con el conocimiento y la valentía con el que planteaba los temas entonces. Nos contará ahora, ha tenido una trayectoria en desarrollo y en cooperación muy larga, apasionante, y es una persona que, para los que nos dedicamos a esto, pues es muy querida y además es una referencia. Así que yo le iba a preguntar unas cosas, pero me ha dicho que él tenía claro lo que quería contar, y vamos a empezar por él, porque es el mayor, le vamos a dejar que sea él el que empiece. Estamos con el micrófono, aunque no amplifique, por una cuestión, y es que se está grabando esto, se está retransmitiendo además, para personas que nos están siguiendo desde otros lugares. En la universidad escucharéis que hay cosas que no funcionan, y es verdad, pero hay cosas que funcionan y funcionan muy bien, y en esta universidad hay un servicio para hacer estas cosas, para la teleeducación, la teleenseñanza, etcétera, que se llama GATE, que funciona fantásticamente, y aprovecho para darle las gracias, que están ahí detrás del ordenador y detrás de la cámara. Así que nada, Jaime, todo tuyo. Te cortaré cuando lleves 1 hora y media y ya. Voy a intentar ser disciplinado, por lo menos con el tiempo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me has hecho acordarme de cuando yo estaba exactamente donde estabais vosotras y vosotros, porque yo hice un máster de cooperación internacional en el año 1995-1996, un poco antes de que arrancara este máster, y recuerdo que poco tiempo después mi abuela me decía, pero esto está bien, pero un trabajo de los de verdad, ¿cuándo vas a hacer un trabajo de verdad? Entonces eso que decías, Carlos, me suena muy familiar. Lo que había pensado que podía ser interesante para arrancar estas sesiones, más que nada contaros las vueltas profesionales que he ido dando, porque en realidad es una especie de, para mí es la guía práctica de cómo conducirse o de qué caminos te puede llevar este mundo de la cooperación, que además se han diversificado mucho más, que yo creo que eso será cuando entremos ya al diálogo lo que yo os plantearía. Cuando terminé mi máster en cooperación internacional, lo primero que tuve fue unas prácticas con una pequeña organización que se llamaba IPADE, que hoy es parte de una organización que se llama Alianza por la Solidaridad. Cuando las organizaciones se hicieron más pequeñas y se fusionaron, esta fue una de las organizaciones que siguió ese camino, y luego muy pronto empecé a trabajar para un centro universitario haciendo trabajos de gestión, administración, y ahí me salió una oportunidad que es hacer un trabajo de investigación sobre un tema de economía. Yo soy economista de formación y me enteré de que una organización que se llama Manos Unidas buscaba a alguien que hiciera una investigación, un trabajo de investigación sobre temas de financiación internacional y deuda externa, porque iban a hacer una campaña, y yo me presenté, nos entrevistaron a varios y me acabaron diciendo, bueno, ¿puedes hacernos por favor este informe? Así que hice un informe que acabó luego siendo publicado como libro, y a raíz de eso una coalición de organizaciones me planteó si podía ser algo así como el responsable de los contenidos de esa campaña sobre deuda externa que tuvo lugar entre los años 1998-2001 más o menos, y que fue un ejercicio de
de diálogo de trabajo de las ONGs, desde las ONGs con la sociedad y en diálogo con el Ministerio de Economía, con el Fondo Monetario Internacional, etcétera. O sea, fue una especie de bautismo de, siendo muy joven, como decía Carlos, algún día os pasará esto que me acaba de pasar a mí, que creo que es la primera vez, que como soy el mayor de una sesión, se me trata con el debido respeto y soy el primero en intervenir, pero entonces no, entonces me pasaba lo contrario, tenía menos de 30 años y yo era el que discutía con responsables políticos de diferentes instituciones. Después de ahí, que trabajábamos en una red de organizaciones, dejé ese trabajo y empecé a trabajar para Cáritas, que es una organización no gubernamental también, y allí hice una combinación, pasé del trabajo puro de estudios a un trabajo de gestión de programas y participé en el diseño de un programa de migración y codesarrollo, donde con organizaciones sociales en Ecuador, con organizaciones bancarias en España y organizaciones sociales y radios comunitarias en diferentes lugares, desarrollamos una iniciativa binacional. Y luego pasé a trabajar también en un departamento de estudios dentro de Cáritas, que no sé si sabéis, es una organización que sobre todo trabaja temas de desarrollo social y tiene una gran plataforma de investigación con un sistema de levantamiento de datos muy grande. Entonces trabajaba desde ese lugar. Durante ese periodo pude hacer algunos trabajos de consultoría porque aparecen estas oportunidades cuando desarrollas un cierto conocimiento o expertise dentro de nuestro sector también. Bueno, pues alguien te llama y te dice, oye, estamos haciendo este proyecto, un proyecto más innovador para elaborar en aquel momento el primer plan director de la cooperación española, uno de los proyectos de consultoría en los que estuve, planes de cooperación de otras instituciones o el diseño de programas de diferentes seminarios. Entonces, aparte de trabajar en una organización, bueno, pues fueron surgiendo oportunidades de trabajar en consultorías pequeñas, algunos estudios medio académicos, y eso fue como una pequeña bifurcación. De ahí apareció una oportunidad de dar un salto hacia una fundación público-privada que habéis mencionado, la Fundación Carolina. Durante un periodo de tiempo esta fundación tuvo un centro de estudios, y en ese centro de estudios, que trabajaba más o menos de la mano de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, bueno, pues había un pequeño equipo del que yo formé parte, trabajando en diálogo con las instituciones públicas, como asesoría para la Secretaría de Estado de Cooperación y digamos que vinculado con empresas, con todo el sector de responsabilidad social corporativa de empresas, donde me acabo de acordar, Carlos, que te encargamos a ti y a otro grupo de personas un informe sobre cómo se podía avanzar en estos temas desde la cooperación española, y donde también digamos que trabajabas con diferentes ministerios y organizaciones internacionales. Y de ahí pasé a trabajar en Oxfam, que es donde trabajo ahora. En Oxfam es una organización internacional, empecé trabajando basado en Ecuador, desde el equipo de la organización en Ecuador, con un trabajo de investigación, estudios, incidencia. Luego me vine a España, donde hice varias cosas, y lo que terminé haciendo es dirigir un departamento de campañas y estudios que hace el trabajo, digamos, de estudios, investigación, participación social, todo el trabajo de movilización social y redes sociales, voluntariado, etcétera. De ahí surgió la oportunidad, que muchas veces estas oportunidades están cerca, pero hay que dar algunos pasos para forzarlas y encontrarlas. Bueno, a mí alguien me habló en el equipo de Oxfam de la posibilidad de trabajar durante un tiempo en Estados Unidos con la organización, con el afiliado norteamericano, y le apostamos a eso juntos y finalmente salió una posición y estuve trabajando allí 2 años y medio dirigiendo un equipo mitad en Estados Unidos, mitad fuera, que nos tocó una etapa un poco difícil porque yo llegué en el mes de julio y en noviembre ganó Trump, entonces toda la propuesta de Oxfam, que era una política internacional, una política exterior feminista para la primera presidenta de los Estados Unidos, pues acabó en una especie de política macho man, que es la que quedó, que esta es la tristeza también y la grandeza de nuestro trabajo. Nos preparamos para impulsar grandes cosas, a veces conseguimos impulsarlas, a veces salen otras. Y allí estuve 2 años y medio trabajando con organismos internacionales, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Naciones Unidas, como parte de un trabajo de incidencia, y con el gobierno norteamericano y el Congreso,
y ahora estoy de vuelta en Oxfam trabajando sobre todo, curiosidades de la vida, volviendo a trabajar sobre el tema de la deuda externa, que vuelve a ser un asunto de mucho peso y de gravedad, también con algunas oportunidades, sobre todo en el continente africano. Entonces, bueno, yo he hecho una trayectoria que ha ido por el mundo de las ONGs, ha transitado por la consultoría, se ha vinculado con la administración pública, en diálogo con el sector empresarial, con el sector universitario, participando también con clases en algunos máster y en algunos grados universitarios en España, en Ecuador y también en Estados Unidos en el tiempo en el que estuve allí. Y bueno, creo que este es un recorrido que forma parte de los recorridos que os podéis encontrar dentro de lo que vamos a ir hablando, ¿no? Han cambiado mucho las cosas, pero creo que esta cuestión de que hay un cierto espacio como sector que ahora se ha ampliado y se ha hecho mucho más híbrido, es algo a tener siempre en cuenta, ¿no? No creo que sea ni conveniente ni importante al principio de la carrera de alguien centrarse en que quiere uno trabajar como consultor o quiere uno trabajar como en las ONGs o en la administración pública exclusivamente. Creo que este campo da para estar o para participar en diferentes espacios. Y esa es un poco mi experiencia personal, que la dejo como arranque, Carlos, y luego hablamos de todo lo demás. Quería que conociéramos todos el perfil, la trayectoria, lo que se puede contar en 5 minutos, de las personas que nos acompañan para luego activar las preguntas. Y a mí se me ocurren ya algunas. Yo creo que has puesto ya un primer elemento del que podremos discutir luego, y es ese carácter más híbrido de la profesión, que discutiremos luego si es una buena noticia o si por el contrario complica un poco más la trayectoria profesional, pero me parece un elemento fundamental. Así que id pensando en aquella pregunta, aquello que no os atrevisteis nunca a preguntar sobre lo que significa trabajar en el ámbito del desarrollo sostenible y la cooperación, que luego va a haber ocasión. Por seguir el orden, ya no me meto con las edades. Víctor Jiménez es uno de esos casos que cuando te llaman para pedirte consejos sobre si entrar o no en el máster, a mí particularmente me provoca mucha responsabilidad, porque Víctor es un chico de éxito, ¿eh? Si yo fuera su madre, su padre, diría, hombre, este chico ya es ingeniero de telecomunicaciones, estaba trabajando en una consultora de innovación importante y tenía la vida más o menos resuelta. En España, para los ingenieros superiores de telecomunicación no hay problemas de trabajo, y lo que se espera es que ganen dinero y que les vaya, lo que se entiende tradicionalmente por que les vaya muy bien en la vida. Bueno, pues a través de un colega suyo que trabaja con nosotros en un programa de datos, me dice, oye, que mi amigo Víctor, que yo no sabía quién era, dice que está convencido, que quiere cambiar su trayectoria y que quiere hablar contigo y tal. Y eso me asusta mucho, porque a veces responde también a cuestiones que no se solucionan con un máster, que son un poco más profundas, incluso tienen que ver con crisis personales, etcétera. Pero bueno, vino a verme y vi que lo tenía absolutamente claro, que quería hacer el máster, porque lo había pensado, lo quería hacer. Yo creo que no tuvimos alguna conversación, no fue muy larga, y la duda era si él podría aprovechar toda esa formación y esa experiencia que traía consigo. A mí me da mucho miedo también. Yo estuve muy implicado en Ingenieros Sin Fronteras, Ingeniería Sin Fronteras se llamó, y hubo un momento que alguien dijo, y me preocupó mucho, dice, es la organización a la que van los ingenieros y las ingenieras que no quieren serlo, que no quieren ser ingenieros o ingenieras. Y eso es un problema, porque aquí lo que pretendemos es lo contrario, es que aproveches la formación y la experiencia que traes. Hombre, luego todos estamos a tiempo y tenemos el derecho a cambiar, y si queremos cambiar, pues cambiamos. Pero la pregunta que también nos hacíamos desde cuando empezamos este máster es para personas que vienen con una profesión como la de Víctor, si hay campo aquí o no. Así que cuéntanos la trayectoria, tampoco ha sido larguísima, pero sí que ha sido intensa, y cómo ha sido la respuesta, si quieres, de la sociedad o del mercado a tu propuesta de ser un técnico, un ingeniero, con un máster en estos temas más, digamos, sociales, de desarrollo, etcétera. Muchas gracias por esta introducción, Carlos.
Sí, la verdad es que yo fue hace unos 3 años, soy de la misma promoción que Alesia. Me empecé a plantear, yo llevaba unos 8 años, 9 años de carrera profesional. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, había hecho un máster en gestión internacional de la empresa y tenía un puesto en una asociación de empresas tecnológicas enfocadas a la innovación. Muy importante, pero sabía que para mí yo lo que quería era trabajar en el sector del desarrollo sostenible. Estaba convencido de ello, pero tenía esa gran duda que probablemente tenéis vosotros también a día de hoy, que es qué puedo hacer y realmente qué salidas tiene esto y cómo puedo enfocar mi vida después una vez que haga un máster o que haga algún tipo de formación relacionada con esto. Y en esa conversación que tuve con Carlos, la verdad es que me aclaró muchísimo las ideas. Me comentó los pros y los contras, lo que podía esperar y lo que no. Y a partir de ahí yo decidí empezar a dar ese paso y hacer el máster. La verdad es que la experiencia fue una experiencia genial, sobre todo por los contenidos que da, me dio toda esa información que siempre había querido saber y sobre todo también saber cómo poder aplicarlo a mi experiencia profesional. Yo lo que buscaba era poder aprovechar toda esa experiencia que tenía dentro de este sector. Y estuve durante el máster, tuve la oportunidad de colaborar con el ITD, que me abrió también más, me ayudó a aclarar las ideas sobre en qué punto podría trabajar o no. Y a partir de ahí lo que hice fue las prácticas del máster. Estuve trabajando con Global Pulse en Kampala, en Uganda. Global Pulse es la iniciativa de Naciones Unidas para usar Big Data para el desarrollo. Entonces fue el momento perfecto. Me ayudó a alinear la tecnología, mi background como ingeniero, con el desarrollo sostenible. Y a partir de ahí empecé una pequeña trayectoria por distintas organizaciones, como es Nesta, que es una asociación es una fundación de innovación social que aplica tecnologías y otro tipo de innovaciones para mejorar la vida de la gente. Y también tuve la oportunidad de colaborar durante un tiempo con Friends of the Earth, que es una ONG medioambiental en Londres. Y a partir de en aquel momento decidí que quería volver para España y también tenía esa gran duda de cómo estaría el mercado laboral aquí en España. Y después de mucha investigación, al final surgió esta oportunidad en Acción contra el Hambre, que me han permitido ahora desde el área de transformación digital utilizar toda mi experiencia para apoyar una ONG como es Acción contra el Hambre, para digitalizarse y aprovechar todo el potencial de las nuevas tecnologías, tanto para mejorar los proyectos que llevan a cabo, la eficiencia de los proyectos que llevan a cabo, como para aplicar análisis de datos y analítica para intentar mejorar su capacidad predictiva. Esta ha sido brevemente mi carrera profesional dentro del sector del desarrollo y no sé si queréis que añada algo más. Luego te preguntarán por los salarios y por todo eso, seguramente. Muy bien, muchas gracias, Víctor. A continuación, creo que con el buen criterio que tiene Mónica, has invitado a una persona que nos trae algo que es importante que veamos aquí en el máster. Este es un máster de... Mucha gente lo identifica como máster de cooperación, otros decimos nombres un poquito más amplios, desarrollo sostenible, es un máster de la Agenda 2030. Yo estoy convencido de eso último, que es un máster que donde la cooperación tiene un papel fundamental, porque si no cooperamos no vamos a lograr cambiar las cosas, pero invitamos al máster a personas que tenemos esa especie de afán transformador, que creemos todavía que se pueden cambiar las cosas, como decimos muchas veces, profundamente y rápidamente, que es como necesitamos cambiar. Y para eso es fundamental que el sector empresarial esté.
Y es verdad, cuando empezábamos a hablar en la Fundación Carolina sobre las alianzas público-privadas y estas cosas, algunos alumnos han leído el librito aquel que publicamos con vosotros. Bueno, leído, mentira, no creo que nadie sea capaz de leerse esas páginas, pues es bastante árido, pero bueno, ahí sí que tratamos de ver cuál era el estado de la cuestión, hasta qué punto el sector empresarial estaba vinculándose a la agenda internacional de desarrollo, y la respuesta era hasta muy poco punto, pero sí que tratábamos con el libro aquel de buscar, que las había, algunas prácticas esperanzadoras para ver cuál era el discurso de los donantes sobre la materia, y muchos estábamos convencidos de que esto iba a cambiar. Y yo creo que con todas sus contradicciones en estos años ha cambiado radicalmente el escenario. Y eso permite hoy que entre esas entidades colaboradoras haya muchas empresas, incluso o sobre todo muchas veces, grandes empresas tecnológicas que están operando en un contexto internacional y que son conscientes que aquello que decía Friedman, que le llevó un premio Nobel, pero que nunca se lo tendrían que haber dado, de que el único negocio de las empresas era hacer dinero y maximizar el valor para sus accionistas, que eso ya no es suficiente y que incluso daña los proyectos empresariales, y que ahora las empresas tienen que hacer otra cosa. Los inversores ya se lo están pidiendo también. Acciona es una, como sabéis, la mayoría es una gran empresa de base tecnológica española que opera en muchos sectores vinculados a la tecnología. Hizo algo que yo creo que es casi único en el panorama empresarial español, que fue montar una fundación. Casi todas las grandes empresas tienen fundaciones para desarrollar su labor más social, pero casi todas son de propósito general y hacen muchas cosas. Acciona decidió montar una fundación que hacía solamente una cosa, que era demostrar que podía haber modelos de prestación de servicios energéticos para las poblaciones más difíciles de llegar con los mercados y los modelos convencionales, y de hecho a su fundación la llamó Acciona Microenergía, ahora acciona.org. Es una fundación con la que llevamos colaborando mucho tiempo. Los que habéis estudiado la Alianza SIRE habéis oído hablar de Acciona Microenergía, y pues es un contexto de trabajo con una cultura netamente empresarial, pero con un compromiso realmente fundacional y fundamental con el desarrollo sostenible. Cristina es una de nuestras colegas en la Fundación. Como trabajamos en alianza, pues al final muchas veces trabajamos en equipos casi fundidos, donde la colaboración y la comunicación es constante, y te agradezco mucho que estés aquí. Tú no eres ingeniera, tampoco has hecho el máster, eres ambientóloga, pero nos conoces muy bien y te agradecemos mucho que estés con nosotros hoy. Gracias, Carlos. Pues sí, efectivamente trabajamos mucho con el ITD, también con la Politécnica en general, con la Escuela de Telecomunicaciones, etcétera, así que nos conocemos bien. Bueno, yo estudié ambientales y entré en Acciona pues casi al poquito de acabar la carrera. Entonces toda mi carrera profesional la he desarrollado allí en distintos departamentos, distintas áreas de negocio. O sea, he tenido la oportunidad y la suerte de ir cambiando, y en la Fundación llevo poquito más de 2 años y medio. La Fundación Acciona.org, pues como decía Carlos, es la fundación empresarial del Grupo Acciona, que se dedica al desarrollo de energías renovables e infraestructuras sostenibles, y nosotros de alguna manera replicamos esas ideas, pero en entornos totalmente diferentes, ¿no? Nosotros trabajamos en lugares de difícil acceso, remotos, con viviendas aisladas, etcétera, donde no tienen acceso a servicios básicos de energía, pero también de agua y saneamiento, y entonces proponemos soluciones con un punto de vista un poco empresarial, en el sentido de que sean soluciones sostenibles, que a lo largo del tiempo esto no sea llegar a hacer un proyecto y abandonarlo, sino que se mantenga por sí solo desde un punto de vista ambiental, social, pero también económico. Nos llamábamos Acciona Microenergía, y hace unos años entraron ya proyectos de agua y saneamiento, y por eso también creímos que era oportuno cambiar el nombre, que nos representase un poco a todas las actividades. En energía, sobre todo, hacemos temas de electrificación. Tenemos 11 años de experiencia ya en este tipo de proyectos, en Perú, México, Panamá y en Etiopía, donde estamos en alianza también con el ITD.
Y también tenemos, estamos empezando, bueno, ya estamos acabando nuestro primer proyecto de cocinas. En todos estos países en los que trabajamos se crea una asociación a nivel local, sin lucro y demás, en cada país con la figura normativa que se requiere, y ellos son nuestros socios principales, son los que ponen en marcha los proyectos, los explotan, los mantienen, y nosotros desde España pues somos los socios de referencia para ellos. Desde la Fundación en España lo que llevamos a cabo son como labores estratégicas de ver qué proyectos, hacia dónde deberíamos ir, qué proyectos ponemos en marcha, qué países son los más interesantes pues por necesidades y también para la propia acción, ¿no? Al final no perdemos nunca de vista que somos una fundación empresarial. También centralizamos aquellos procesos que puedan ser más eficientes, hacerlos desde un único lugar, como pueden ser las compras, negociaciones con proveedores, la investigación tecnológica, la innovación, o sea, la tecnología cambia súper rápido y hay que estar siempre atento y bueno, pues eso también es algo que solemos centralizar nosotros. La búsqueda de socios, de alianzas, de otras ONGs, asociaciones de cualquier tipo con las que podamos generar sinergias, eso también se centraliza en España. Todos los temas de apoyo institucional, comunicación, relaciones, bueno, pues con autoridades, etcétera, y muy importante también el nexo entre la obra social que hacen nuestros socios locales y la empresa, ¿no? Entonces, bueno, clave es el trabajo en equipo con nuestros socios, con Acciona.org Panamá, Acciona.org Perú, Acciona.org México, y también, sin ninguna duda, con todos aquellos que colaboran de una manera u otra en todos los proyectos en los que estamos, ya sea en forma de alianza o APPDs, que también es un modelo que trabajamos tanto en México como en Panamá. Bueno, desde que se lanzó el máster, Acciona.org ahora, en todas las ediciones ha recibido alumnos en prácticas y es una de las organizaciones en las que más alumnos se han quedado luego haciendo trayectoria profesional. También queremos que las prácticas para muchos puedan ser un punto de entrada ya para una proyección profesional más larga, y así está pasando en algunas organizaciones. Acciona una de ellas. Ahora hay 2 personas que hicieron el máster, ¿no?, que están trabajando ahí. Una en el área de agua y otra en energía. Muy bien. Y por último, Alesia, perdona, que pensé que Alessandra y Alesia era lo mismo, por eso, bueno, Alesia cursó el máster hace 3 años en la misma promoción que Víctor, creo que eres compañeros de clase. Y bueno, igual que me sucedió con Víctor, fue un placer tenerte en clase. No sé si te lo he dicho alguna vez, pero te lo digo ahora por la implicación que tuviste durante todo el curso. Y Alesia viene de una formación distinta. Tu formación es en políticas, ¿no? Political Science. Te viniste desde Italia hasta aquí. Entre los alumnos internacionales tenemos, lógicamente, muchos que venís de Iberoamérica, pero también todas las promociones tenemos alumnos europeos, Italia, Francia, Alemania también hemos tenido, y bueno, pues lo mismo que nuestros compañeros, si nos puedes contar un poco cómo ha sido tu trayectoria y ya pasamos al debate. Vale, muchas gracias, Carlos, y bueno, gracias por la invitación. La verdad que fue ayer casi que estaba en vuestro lado, digamos, del diálogo, así que, no sé, es un honor para mí compartir mi experiencia, que en realidad es cortita comparada con la de ellos, pero bueno, básicamente sí, yo estuve estudiando ciencias políticas y estudié en Suecia, en la Universidad de Estocolmo. Y aunque sí, yo soy italiana, así que aunque mi aspecto pueda ahí un poco confundir, pero sí. Y decidí ir a estudiar a Suecia porque me parecía un sistema educativo muy avanzado y nada, quería probar ese lado del mundo. Y luego hice un año de Erasmus aquí en la Complutense y fue ahí en realidad cuando me di cuenta de mi pasión por la cooperación y por el desarrollo.
aquí estuve haciendo una clase de cooperación para el desarrollo y entonces empecé ahí a descubrir un poco todo este mundo, todo el sector y fue a partir de ahí, a raíz de eso, que me apunté al máster. Y entonces eso, estuve en el máster, que también fue una experiencia muy enriquecedora bajo muchos puntos de vista y que me permitió también después hacer mis prácticas. Al igual que Víctor se fue a Uganda, yo me fui a Uruguay en la Agencia de Cooperación de Uruguay y fue una experiencia, la verdad, que me sirvió mucho y que luego también me permitió seguir mi trayectoria. Lo que hice en la Agencia de Cooperación de Uruguay era, digamos, está relacionada con gestión del conocimiento, que es una parte de todo el trabajo que no siempre yo creo se mira mucho y no se valoriza mucho, pero en realidad, y sobre todo en esta época pues eso, de muchos cambios y de muchos actores, a veces la información también se pierde y hay más riesgo de que se pierda. Entonces, el conocimiento y la gestión, digamos, la generación y gestión del conocimiento fue ahí donde descubrí que es muy importante. Y luego volví a España y, bueno, pues misma situación un poco, ¿no? Que no sabía bien por dónde ir y, de hecho, trabajé un año en Acción contra el Hambre, como Víctor, pero yo estaba en la gestión de un proyecto de voluntariado europeo, que no sé si lo conocéis, se llama U8 Volunteers, y que, digamos, es un voluntariado profesionalizado para personas que estaban un poco... Yo me quedé en Madrid en la gestión del proyecto, digamos, desde la sede, pero estaba pensado para personas como nosotros y nosotras que, digamos, entramos en el sector y no sabemos todavía por dónde empezar, sobre todo cuando no tienes muy claro, pues eso, dónde quieres trabajar, qué quieres hacer, cuáles son tus fortalezas, cuáles son, digamos, los conocimientos que te hacen único, digamos, porque al final estamos también en un momento, yo creo, que hay muchas personas que se están formando siempre más y que entonces cada uno tiene algo, digamos, único que tiene que ir fortaleciendo. Y entonces, bueno, yo creo que este programa servía también para un poco descubrir lo que cada uno podía hacer. Y bueno, mi experiencia terminó ahí porque por, digamos, cuestiones que iban más allá de mí. Entonces, otra vez estuve en el momento de ¿ahora qué hago? Y ahora estoy trabajando en FIAP, no sé si también la conocéis, que es la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, que es un actor muy importante de la cooperación española junto a la ICID. Y básicamente lo que se hace en FIAP es, a través de fondos de la Unión Europea, se moviliza expertise y, pues eso, otra vez conocimiento de administraciones españolas para proyectos con otros países de diferentes continentes. Entonces, bueno, yo ahora estoy de técnica de proyectos y las tareas, digamos, que consisten en, pues eso, hacer seguimiento de las actividades, organizarlas, estar en contacto con los socios y la verdad que otra vez yo me parece que siempre salgo de cada experiencia diciendo que he aprendido muchísimo, pero es verdad, en cada sitio he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo y lo que estoy haciendo ahora me parece que es exactamente lo que quería hacer, así que bueno, por ahora que digamos tengo esta oportunidad la voy a aprovechar todo lo que pueda y a ver por dónde sigue mi camino, que todavía está en construcción, o sea, está al principio. Así que bueno, aquí termina, poco más. Muy bien, pues vamos a abrir la conversación. Tenemos
media hora aproximadamente para discutir. Si habéis estado alguna vez en los diálogos que tenemos aquí, existe una regla básica y es no competir nunca con el ponente. En tiempo, me refiero, además han sido breves ellos, entonces que las preguntas sean lo más concisa posible para que la conversación fluya. La otra cosa es que vamos a intentar ir enlazando preguntas y que haya una verdadera conversación. Y voy a moderar yo desde aquí. Lo único que haría falta otro micro, ¿no? Lo tenemos por ahí para pasarlo. Tenemos a Eliana Olivier y a Carlos Cordero en primera fila, que son como eso que se llama ahora la fila cero, que no sé por qué se llama así, pero bueno, lo llamamos fila cero, que en cualquier momento podéis dar contrapunto. Y os propongo, para ordenar la conversación, dos temas. El primero, algo así como el pasado, preguntarles, qué es lo que habrías hecho y nunca te atreviste a hacer, cómo fueron las curiosidades sobre lo que nos han contado. Si alguien tiene curiosidad específica, luego son amigos del máster y estarán encantados en responder a lo que queráis. Y después que hagamos sobre todo un bloque de futuro, de preguntas, inquietudes sobre cómo van las cosas, cómo está evolucionando la demanda de profesionales del perfil que tenéis o que vais a tener quienes estáis aquí. Y si queréis, si nos da tiempo, dejaríamos un bloque que podría ir luego en la parte de presentación de la edición posterior sobre qué estamos haciendo en el máster, o sugerencias que nos hagáis a nosotros también sobre cómo hacer que eso que ahora se llama la empleabilidad de quienes siguen el máster sea todavía más fructífera. Entonces, ¿os parece bien? Igual el primer bloque sí, y le paso a Iliana lo primero, había visto una mano por ahí también. Sí. Pues muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a los 5, a los 6 por la presentación y la introducción. Yo tengo dos preguntas, una dirigida a los veteranos, a Jaime y a Cristina. Muchas gracias, perdona, Carlos. Que es, como tenéis más recorrido, ¿no? Yo os preguntaría... pues en primer lugar una pregunta que me imagino que muchos tienen en la cabeza, que es, ¿existe empleabilidad en este sector? ¿No? ¿Ha crecido o ha decrecido? Y esta pregunta entiendo que es difícil, pero bueno, vuestra percepción de cuáles serían, digamos, las 2, 3 actitudes, aptitudes, competencias, valores activos más necesarios o más demandados laboralmente en este sector. Y luego mi otra pregunta va dirigida a Víctor y a Alesia, sería en la que os pido honestidad, que es si creéis que este máster os ha sido útil, ya no digo para a lo mejor conocer gente, crecer intelectualmente, sino realmente si creéis que vuestra situación laboral actual está de algún modo relacionada en el máster, y la pregunta más específica sería cómo y por qué. Esto es todo. Gracias. ¿Cristina o Jaime? Me he quedado con el orden que estábamos antes. Te estás apuntando las actitudes. Que es una pregunta difícil, ¿eh? Si queréis, mientras... Tomamos otra pregunta más para así fluye mientras... por ahí teníais... Pero era para la siguiente ronda, era más de futuro. ¿Alguna más? ¿No? Sí, tenemos otra pregunta. Si no os importa presentaros... sí. Bueno, yo soy Roberto. Yo, para situaros, estudié Administración de Empresas en la Carlos III. Y, un poco mi recorrido hice unas prácticas laborales en BBVA, en banca privada. Me gustó el mundillo, pero quería hacer algo diferente, y este año pasado he estado en Francia haciendo un servicio de voluntariado europeo. Entonces, he visto que me ha gustado, me ha cambiado un poquito el chip y he estado mirando diferentes opciones, máster de cooperación, y por eso estoy aquí hoy. Entonces, mi pregunta un poco va dirigida a Alesia y Víctor, y es ¿cuál es ese detalle que os hizo cambiar, que os hizo decir me quiero dedicar a este mundo? Gracias. Vamos allá entonces, seguro que ya hay... Venga. Bueno, muchas gracias, Iliana, muy buena pregunta, no la tenía preparada, lamentablemente. Yo creo que hay en el sector de la cooperación, hasta en un sentido más amplio, hay un campo de juego que se ha ampliado y hay un campo de juego que se ha achicado. Yo he trabajado casi toda mi vida, como os cuento, en organizaciones de desarrollo, en organizaciones no gubernamentales. Cada vez hay una tendencia más grande a que los equipos que gestionan
los programas, los equipos que llevan las oficinas y que llevan el trabajo adelante en los países sean personas de esos países o con un pequeño grupo de personas que pueden ser de cualquier país, digamos, ¿no? O sea, la vieja lógica de proyectos de desarrollo, pequeños proyectos de desarrollo gestionados por expatriados que van y se quedan en ese proyecto por un cierto periodo y luego retornan, esa lógica todavía permanece en las prácticas de algunas organizaciones, pero yo creo que es una lógica en cierto declive. O sea, parte del trabajo de la cooperación es ampliar las oportunidades, las capacidades y el protagonismo de los países, si hablamos de Estado a Estado, y también de las personas. Entonces creo que ese es un campo donde, si uno lo mira con cierta perspectiva, creo que hace unos años había más oportunidades de las que hay ahora mismo, aunque sigue siendo un campo con oportunidades. Yo conozco gente de haber estado en muchos máster y demás que se siguen yendo a hacer un trabajo por un cierto periodo de tiempo, pero ese es un campo que tendencialmente se achica. Y yo creo que el campo en el que tengo la impresión de que se amplía es en que hay un grupo de actores más diversos del que había antes. Y me explico, cuando yo empecé a trabajar, en realidad estaba la administración pública, pero entrar a trabajar para la administración pública es un camino en sí mismo, ¿no? Entonces no es un camino que uno que ha hecho un máster y simplemente su carrera se lo plantea como un posible paso, es una carretera que hay que tomar y que lleva su tiempo. Entonces lo que había básicamente era un trabajo desde las organizaciones no gubernamentales. Yo creo, y luego había estas puertecitas de entrada al sistema de Naciones Unidas y algunos otros sitios, pero no eran mucho. El balance era sobre todo trabajo de organizaciones no gubernamentales y tal vez como prestador de servicios para agencias oficiales. Yo creo que ahora hay un bosque de actores mucho más abundante en la cooperación internacional. Creo que ha crecido mucho un sector intermedio, que sería el sector de la consultoría, que tiene diferentes funciones según de qué actores se trate, y hay trabajos más junior, trabajo más especializado, trabajo en digamos con implicación de largo plazo. A veces una consultoría es un periodo de 3 años llevando adelante un proyecto, con lo cual uno puede apropiarse plenamente, y a veces una consultoría es un servicio para revisar cómo está avanzando un proyecto durante unas cuantas semanas. Pero ese es un sector que se ha ampliado y que creo que es un sector que sigue teniendo un espacio importante. Creo que una de estas tendencias de las que habréis hablado, hablaréis, os encontraréis en el futuro, es que hay más instrumentos que trascienden la donación. Hay instrumentos que tienen que ver con alianzas, instrumentos que tienen que ver con sistemas o que tienen componentes financieros mixtos. Bueno, cada vez hay más espacio en el que a los profesionales del desarrollo sostenible, digamos, nuestras capacidades o nuestras aptitudes se esperan no solo en organizaciones que hacen transferencia de recursos y gestión de un proyecto, sino que buscan movilizar nuevos recursos, trabajar en alianzas entre universidades, actores privados, organizaciones de base, en gobiernos. O te encuentras también con que, bueno, en este momento hablábamos esto durante la comida que estábamos comiendo juntos hoy con Carlos. Bueno, sabemos que hay un crecimiento de las organizaciones de desarrollo financieras, de las instituciones de desarrollo financiero, que son organismos que utilizan o créditos o instrumentos mixtos para diferentes programas de desarrollo, y ese es un campo claramente en ascenso. Entonces creo que hay un claroscuro, hay cosas que se cierran, cosas que se abren, y luego creo que el campo de las fundaciones privadas, el campo de las empresas, es un campo que también está en emergencia, pero como ya hay una colega aquí para hablar de eso, ya podrás tú hablar de eso. Pero yo creo que esto es lo que yo podría decir sobre la empleabilidad. Y luego 2 o 3 competencias. Bueno, yo creo que es muy importante la especialización técnica que cada persona traiga. O sea, eso me parece que es un activo que siempre hay que aportar, y que yo me ha tocado hacer muchos procesos de reclutamiento, de buscar personas para incorporar en nuestros equipos, y primero buscas que tenga la capacidad específica. Si buscas una persona que tenga capacidad de análisis jurídico o capacidades en un terreno de ingeniería, el que sea, el que corresponda, pero luego a lo que preguntaba Ileana, que me parece que se refiere más bien a esto, qué tipo de competencias, y yo creo que hay una competencia que para mí ha sido siempre muy importante, que es la capacidad de jugar en equipo de las personas. O sea, es muy importante, creo que
en este sector, desde mi humilde experiencia, hay unas retribuciones que no ofrece, o sea, uno no da saltos o se cambia en este sector normalmente aspirando a duplicar su salario, a conseguir un gran reconocimiento y un prestigio público e internacional, sino que se mueve porque ve que hay proyectos que son interesantes y en mi caso a veces ha supuesto que mi salario subía, mi salario bajaba, pero en todo caso merecía la pena el proyecto en el que me parecía que me estaba integrando. Por eso la capacidad de jugar en equipo y de saber qué papel puedes hacer al servicio de una organización o de una causa más amplia siempre es una cosa que me he mirado mucho y que me parece que miramos mucho y que es importante. Yo creo que la capacidad de iniciativa también es muy importante. En las organizaciones, la tendencia natural de las organizaciones, universidades, ministerios, empresas, es casi siempre a sujetar a los que impulsan el cambio. Por eso es tan importante, y yo creo que es algo que se busca mucho en quien tiene que escoger personas para incorporarse a los equipos, personas que tengan iniciativa, que traigan ideas y que traten de introducir nuevos asuntos en una agenda de trabajo. Yo creo que a lo largo de los años he visto, y siempre esto era una cosa que siempre comentaba, sobre todo con la gente nueva que entraba a trabajar, he visto más ideas, o sea, rara vez he visto una buena idea que alguien pone sobre la mesa que se queda sin hacer, porque siempre si hay una buena idea y hay alguien con capacidad detrás, se acaban encontrando los recursos por diferentes fórmulas para impulsarla. Son más las ideas no tan buenas que se hacen porque las instituciones son máquinas y los organismos también y siguen haciendo cosas, pero lo que se busca realmente es poder tener esa capacidad de iniciativa, esa creatividad. Y luego, igual esto va con lo que os decía al principio, ¿no? Pero aparte de ese juego en equipo, la capacidad de iniciativa, creo que una humildad respecto a cómo se mira lo que sucede, especialmente en los países en desarrollo, cómo se comprende la dimensión cultural tan complicada del trabajo en el que estamos, para mí es esencial. Trabajamos desde claves culturales muy diferentes. Si ya hay claves culturales, yo soy madrileño, pues hay claves culturales muy diferentes a la hora de relacionarnos en los tiempos, en lo que importa en las relaciones interpersonales en un solo país. Cuando el mapa es el mundo entero, ese es un elemento fundamental y he visto también a muchas personas brillantes estrellarse por no tener la capacidad, la inteligencia emocional que se podría decir, o la capacidad cultural para comprender digamos a qué situaciones se estaba enfrentando. Entonces creo que eso es algo que también se mira y es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Jaime. Cristina. Bueno, voy a intentar aportar alguna cosa más, pero la verdad que estoy muy de acuerdo con él. Bueno, yo creo que existe todavía mucho donde crecer, o sea, donde este sector va a crecer sin duda, y que sobre todo lo harán aquellos proyectos y organizaciones que demuestren que pueden perdurar en el largo plazo, que el impacto que generan no es solo positivo hoy, sino que se mantendrá más allá del tiempo de implantación, ¿no? Pues lo que decía de la sostenibilidad, ¿no? del proyecto. Y yo creo que todos esos tipos de proyectos que tienen una visión un poco de gestión empresarial crecerán sin duda, porque además están surgiendo cosas, bueno, no tan nuevas, pero sí que relativamente nuevas, como son los fondos de inversión de impacto, ¿no? O sea, queremos invertir, ¿no? en proyectos que sean rentables, pero no que solo sean rentables. O sea, puedo aceptar rentabilidades un poco más pequeñas siempre y cuando me demuestres que tu impacto social y ambiental es significativo, ¿no? Entonces, ahí hay financiación que está dispuesta a moverse siempre y cuando las propuestas sean adecuadas, ¿no? Entonces creo que eso es algo que está despegando significativamente. Están apareciendo empresas sociales, la empresa privada también se espera que crezca en los próximos años en el tercer sector, con lo cual yo creo que hay y va a haber aún más trabajo, sobre todo porque si los ODS son compromisos de todos, tenemos que trabajar muy mucho. De hecho,
Por dar un dato, en el ODS 7, que es el que yo trabajo, de acceso a la energía, hay que movilizar al año 25 billones de dólares, que es el doble de lo que se está movilizando ahora para conseguir ese reto, con lo cual tenemos que ponernos las pilas y ahí pues necesitaremos profesionales que lo pongan en marcha. Capacidades, bueno, pues sin duda lo que comentabas tú, trabajo en equipo fundamental, o sea, raro será aquello que hagáis solos. Así que esa es una habilidad absolutamente necesaria. Y aparte de las especialidades que cada uno de vosotros tengáis, yo creo que también es muy importante los perfiles de gestión. O sea, el ser capaz de ver las cosas desde un punto de vista transversal y estar en el principio, en la mitad y en el final y trabajar en todas las fases, ¿no? Y coordinar y apoyar a esos especialistas, ¿no?, que estarán en cada una de las áreas o países o proyectos. Y la flexibilidad, porque un día haces un trabajo en un país y al día siguiente es en otro país, y un día es un área y al día siguiente se mueve un poquito porque la tecnología ha cambiado, entonces hay que ser muy flexible y escuchar mucho a la gente con la que estás trabajando. Planteabas algo que parece contradictorio, empresas en el tercer sector, pero ahora hablamos de empresa social, cuarto sector. Estoy viendo aquí a mi amigo Carlos Cordero, que además de presidente de ACADE, es un emprendedor social, que tiene una consultora de derechos humanos. Yo no sé, Carlos, saltándome el protocolo, si quieres añadir alguna cosa a esto que estás escuchando. Tú tienes experiencia en reclutamiento desde hace ya muchos años, conoces bien el sector. Si antes de pasar a Alexia ya Víctor. Quitar espacio porque me parece súper interesante. Mira, yo vengo del sector privado. Sí. Sí. Yo vengo del sector privado. 3 minutos. No, iba a decir, yo vengo del sector privado, soy economista y me dedicaba a auditar empresas, o sea que es que no tenía nada que ver mi carrera profesional hasta el 2003, más o menos. Y del cambio y creamos Sustentia, creamos mi hermano y yo Sustentia, y en realidad te das cuenta que qué es lo que une. O sea, en aquel tiempo se hablaba de desarrollo y pensabas en el 07 y éramos un grupúsculo de utópicos que estábamos, y casi todos relacionados con las ONG. Yo no venía de ese mundo más que de voluntario, pero te das cuenta que cuando se habla ahora es otro concepto. Tú lo que buscas es intentar aportar en la resolución de problemas. La resolución de problemas está desde la política pública a más alto nivel, que obviamente está en los ODS, pero después hay una aplicabilidad concreta en cada uno, y entonces ahí hay una multiplicidad de actores, que va desde la fiscalidad, y hace falta fiscalistas, economistas, y que lo entiendan desde un punto de vista de desarrollo, o de abogados o no abogados, o economistas en derechos humanos, o ambientalistas. Y además habla de una multiplicidad de actores. Entonces, lo que es real es que el ecosistema de ahora es mucho más amplio y más diverso, porque hay diferentes niveles o estratos, y lo que sí tenemos son unos retos alucinantes en muy corto espacio de tiempo que diferentes organizaciones, organismos internacionales, agenda pública y tal, tenemos que resolver. Me ha llamado la atención el tema de fondos de inversión de impacto. Nosotros trabajamos un poco en eso. Ahí tenemos un problema, es que hay mucha gente con mucho dinero que quiere invertir, pero no está solucionado cómo se va a invertir y qué información es la que vamos a tener en cuenta. Y eso lo saben a nivel de la Unión Europea, lo saben. O sea, el problema no es que no haya dinero, el problema es cómo se articula eso para generar confianza en información que no es puramente financiera. Y que además que funcione pues como funcionan otros sistemas de confianza de mercado. Entonces, claro, ahí hace falta mentes brillantes, que seguro están aquí en esta sala, para ayudar a ver cómo construir eso. El problema es buscar soluciones concretas, que no siempre ya sea en un proyecto o no, eso sí estará en lo micro, pero también hay soluciones meso, soluciones macro, y ahí yo creo que hay, no es que haya oportunidad, es que hay necesidad de todos los actores. O sea, las empresas tienen mucho que decir y que hacer, o dejar de hacer, o cambiar. Los gobiernos, obviamente, también. La sociedad civil organizada también. Y científicos. Es que es un tema de cómo... Y ahí sí que hay una cantidad de agenda en la que trabajar. Y bueno, estoy seguro que este máster os va a dar la posibilidad. O sea que yo no... Bueno...
Muchas gracias, Carlos. La ACADE, si entráis en la web, veréis que es Asociación de Profesionales del Desarrollo, busca vocaciones, o sea que también decíamos en broma, Carlos y yo, al venir para acá, que los mayores del desarrollo y la cooperación a veces somos un tapón y que sois más que bienvenidas y bienvenidos para revitalizar esa asociación que lo que hace es proteger de algún modo o prestigiar la profesión del desarrollo. Teníais dos preguntas de Ileana y de Roberto, perdona Roberto, y eran muy concretas además. Así que paso. Bueno, entonces cambiamos el orden de edad, ¿no? Porque no, pero bueno, a ver. Para contestar a lo de Ileana, de si el máster me ha servido, o sea, esto no es tanto por decir, pero a mí me parece que estuvo muy bien planteado, sobre todo toda la parte, bueno, aparte de tener mucho contacto con referentes del sector como los que tenemos hoy y más, y eso he entendido y estoy entendiendo siempre más que pues eso, conocer, tener contactos, hacer contactos también es una parte fundamental de toda la carrera profesional, y entonces eso sin duda ha sido un aporte. Y luego también, pues esto, la mirada interdisciplinaria. O sea, yo he trabajado en el PBL, en proyectos del máster con personas que tenían una formación muy diferente a la mía y que antes de empezar el máster ni sabía que podíamos trabajar juntos para un mismo objetivo. Entonces eso te hace entender que cada uno puede aportar de su conocimiento. Y finalmente también la visión de desarrollo sostenible más en general, ¿no? Que la parte también de innovación que cada uno puede aportar, bueno, en cierta medida, más o menos, dependiendo de dónde esté y de en qué fase se encuentre de su camino profesional. Pero yo, por ejemplo, donde estoy ahora, es verdad que es una mirada un poco más tradicional. Pero yo, con el conocimiento, digamos, que tengo ya del máster, sé, o sea, soy consciente de eso y, bueno, siempre más somos conscientes todos, en todos los sectores, en todas las, las diferentes organizaciones, pero, digamos que tenerlo ya en tu maleta ahí sirve para poder aportar cuando haya la posibilidad y tenerlo presente siempre como un objetivo al que tender. Y que no siempre es tan claro, sobre todo, bueno, en esto creo que nosotros, personas jóvenes, tenemos un poco más de la flexibilidad que dices, que a veces para nosotros es más fácil adaptarnos a nuevos contextos, y entonces ahí es donde igual podemos aportar con igual ideas que una persona que lleva muchos años trabajando en eso no se le ocurre, simplemente porque está un poco más, no tiene tanta fantasía al momento de hacer lo que hace desde hace muchos años. Así que sí, y luego, te digo, yo estaba haciendo el grado de Ciencias Políticas, así que sabía más o menos por dónde quería ir, y cuando justo hice la asignatura de Cooperación para el Desarrollo, fue ahí donde dije, vale, esto es lo que me apasiona, porque no sé, a mí, yo siempre había pensado que quería un trabajo que me apasionaba, que quería ir al trabajo diciendo, esto es lo que de verdad me gusta y me siento bien haciendo esto, y es exactamente como me siento ahora, y que sea un trabajo con tantos actores, con tantas personas de diferentes países, es un desafío muchas veces por las maneras diferentes de trabajar en muchos países, y a veces te lleva hasta el límite. Pero a mí me parece que me aporta mucho, y al final del día, yo me siento que estoy aportando mi pequeño granito de arena a lo que podemos llegar todos al objetivo un poco de la Agenda 2030. Así que este es mi ideal. Gracias. Te voy a pedir brevedad para que la conversación continúe. Perfecto. Para responder brevemente, empiezo con la pregunta de Roberto de por qué este máster.
para mí una parte fundamental fue ese enfoque amplio hacia el desarrollo sostenible. Y como han hablado mis compañeros de debate, esa parte muy enfocada también a alianzas. Yo venía del sector privado y para mí yo veía el potencial que tenía el sector privado para aportar al desarrollo sostenible. Y quería ver cómo podía encajar, cómo estaba encajando esa colaboración entre empresas privadas tradicionales, que van un poquito más allá de su responsabilidad social corporativa, para empezar a incluir dentro de su ADN lo que es el desarrollo sostenible, pero también esas empresas que nacen ya como empresas sociales, cómo colaborando con empresas, organizaciones públicas, organizaciones multilaterales y ONGs, cómo todas ellas podían remar en la misma dirección para conseguir ese gran reto que son los objetivos de desarrollo sostenible. También me atrajo mucho el hecho de que yo soy ingeniero de telecomunicaciones, hemos hablado mucho de ello, pero además tengo un background muy de gestión, muy de estrategia, y me atrajo muchísimo esa otra parte más de estrategia organizacional que incluye el máster dentro de su temario. Y también hemos hablado aquí de ese perfil multidisciplinar, de trabajar con gente que tiene backgrounds muy distintos para colaborar entre todos nosotros para montar un proyecto y ver cómo se podría llevar a la práctica apoyándonos en la experiencia que tenemos cada uno y aprendiendo al mismo tiempo de la experiencia que tienen el resto. ¿Y para qué ha sido útil el máster? A mí, por lo menos, me ha servido para abrir muchas puertas dentro de este sector, tercer sector, entendido de esta manera amplia. Para conocer también para empezar a conocer mejor el sector y empezar a tener oportunidades en ese rango de organizaciones que hablaba, no solamente dentro de ONGs, pero también dentro de esos distintos actores que todos trabajan para el desarrollo sostenible. Gracias, Víctor. Pues vamos a hacer la siguiente ronda ya sobre potencial y futuro. Había por ahí una pregunta. Reservaré 3 minutos porque quiero que contestéis a la última pregunta, que va a ser un consejo que cada uno vais a dar a quienes están acompañándonos en la sala hoy, para que lo vayáis pensando, lo digo. Y cuando quieras, siéntate, sí. Bueno, yo soy David, alumno actual de la edición del máster, y bueno, yo venía a esta mesa para ver un poco las salidas profesionales. Primero, muchas gracias a los ponentes porque las experiencias son muy bonitas, muy motivacionales. Seguro que a los que se están pensando entrar o no les sirve de mucho. De cara a los que ya estamos en el máster, pues yo a esta mesa pretendía un poco, por si me sabéis decir cifras, por ejemplo, el porcentaje de inserción laboral que hay de los alumnos egresados. Sobre todo también las dudas que a mí me surgen son qué porcentajes sobre todo se demandan en el extranjero, cuántos se pueden quedar aquí en Madrid, en España en general, y sobre todo, a ver, ahora mismo la oferta de prácticas que tenemos es muy buena, tenemos 78 entidades para 40 alumnos, muy buen ratio, 122 ofertas, pero con eso no me hago una idea tampoco porque luego es muy diferente la realidad de cómo hacer las prácticas, pero acaban estas prácticas y te vuelves a quedar de cara a la realidad sin saber qué hacer. A lo mejor también los que habéis ya pasado por esto me sabéis un poco orientar sobre qué estrategias podemos buscar, qué foros, qué portales de empleo hay para el desarrollo más actualizados o más demandantes. Y bueno, yo entiendo que este tipo de cuestiones también dependen mucho a la hora de escoger nuestro itinerario, nuestra salida profesional, depende mucho de nuestro background. Yo soy ambientólogo, igual que la compañera, pero aún así pues me surgen esas dudas de qué porcentajes de los alumnos que han pasado por este máster pues logran insertarse laboralmente con éxito y cuántos logran quedarse, cuántos no, cuántos consiguen tener unas prácticas en las que tienen tirón y consiguen quedarse en el proyecto en el que se están haciendo las prácticas, que eso muchas veces es muy difícil, pero me gustaría saberlo también. Y no sé si tenéis estas dudas, estos datos. Yo creo que mis compañeros también tiran con estas dudas, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por la pregunta. Te contestamos ahora. Vamos a ir abriendo un poco más. Hola, soy Cristina, también soy alumna del máster y va más encaminado, va por la línea de David, sobre todo para los alumnos de antiguos años.
ambos habéis dicho que habéis hecho las prácticas en el extranjero, o sea, no en España. La cuestión, ¿qué creéis? O sea, ¿creéis que os ha servido? O sea, de cara al futuro, estáis diciendo que el trabajo para expatriados está disminuyendo, o sea, como que está un poco en declive. ¿Creéis que tomasteis la decisión correcta? Sé que a nivel... sé que es una experiencia muy buena, pero de cara al futuro, ¿creéis que habéis tomado la decisión adecuada? Bueno, ¿tomasteis la decisión adecuada? Gracias. Gracias. Vamos a coger una más, por si acaso se nos va el tiempo luego y que pueda hablar más gente. Sí, sobre inquietudes, futuro, presente, sí. Mi nombre es Daniel, también soy alumno del máster. Simplemente complementar la pregunta de David, que sobre todo porque nosotros conocemos aquí para buscar trabajo en España, digamos, todos los foros, portales, los sitios de cooperación internacional, pero para buscar trabajos fuera, si tienen algún conocimiento de cómo es el proceso, el procedimiento para buscar trabajo fuera, sobre todo en África y en Latinoamérica, que es donde más nos interesa. Vale. Empiezo contestando, luego me complementas a la parte más relacionada con la pregunta que nos hace sobre cifras y datos. Yo haría un preámbulo. Desde que diseñamos el máster nos ha preocupado y nos sigue preocupando fundamentalmente el ofreceros algo que tenga conexión con la demanda, que sería absurdo traeros aquí a la universidad pública y que luego esto tuviera una salida inexistente o mala. De hecho, el haber incluido ese medio año de prácticas, que si lo comparas con otros másteres de desarrollo, no tiene casi ningún máster en nuestro país, por lo menos, es prueba de eso. También lo que quisimos es crear esos lazos con organizaciones, como algunas de las que nos acompañan aquí, como Oxfam, como Acción contra el Hambre, también tenemos un acuerdo con ellos, para precisamente tener lazos y caminos posibles para llegar a organizaciones que nos parecen representativas del trabajo en desarrollo y en desarrollo sostenible. Entonces, en ese sentido... bueno, la respuesta parece que es buena porque nunca hemos tenido un número de prácticas tan grande. Luego, no sé, había una diapositiva por ahí que creo que íbamos a poner donde se ve cuántas de estas prácticas, además, se va a poner luego. Son remuneradas, ya estamos intentando, y una vez que el máster tiene más prestigio, que las entidades por las que pasáis a hacer vuestras prácticas tengan una mínima retribución, y estamos también tratando de ampliar todos los años la bolsa de recursos para viaje, estancia, etcétera, de aquellos que tienen que viajar para hacer sus prácticas. Con respecto a los alumnos, los 235 que han pasado por el máster, tenemos a través de las redes sociales, a través de LinkedIn, un equipo. Ahora se le paso la palabra para que nos cuente, y sí que queremos hacer ahora un alumni, o sea, una especie de asociación de los alumnos que han pasado por el máster que nos permita seguir más sistemáticamente a todos ellos. Yo creo que a una gran parte sí les seguimos porque son ya colegas con los que trabajamos. Aquí en este centro hay unas 13 personas trabajando full time que vienen de esos 235, hay otra gente que está en organizaciones amigas trabajando, y es cierto, hay un elemento que estamos incorporando en la gestión del máster, que es precisamente un seguimiento sistemático de todas esas personas, porque además lo que va a pasar es que os vais a ayudar entre vosotros también. Tú vas a poder, igual que pasa hoy, pero pasa solo de una vez, vas a poder tener el enlace con Víctor, porque a lo mejor te interesa lo que está haciendo y te puede apoyar. Entonces, yo la cifra exacta de lo que tenemos a través de LinkedIn no creo que todavía no la tenemos, pero sí podemos decir algunas cosas, sí. A ver, como decía Carlos, no tenemos todavía la cifra exacta, hacemos cierto seguimiento a través de LinkedIn. De hecho, como habréis recibido alguna vez, insistimos mucho en que os integréis en un grupo que tenemos del máster en LinkedIn, y quizá, aunque no es sin el dato, sin tener exactamente el dato, quizá la pregunta más es el tiempo. ¿Cuánto tiempo quizá
pasa desde que estáis ya acabando el máster hasta que ya tenéis un trabajo, un puesto ya remunerado en una, en una determinada posición. Lo que sí que estamos viendo es que eso sí se está logrando y la mayoría de los exalumnos cada vez vemos que se van situando en puestos, yo creo que bastante acordes a lo que se espera de este máster. La cifra todavía no la tenemos exacta. Yo creo que ahora, cuando empecemos también a dar estos pasos, nuestra intención es tener una comunidad de exalumnos más formal y en el que se puedan hacer ya más red entre vosotros, pues conseguiremos ese dato exacto. No sé si, Mónica, ¿tienes algún dato más? Las dos universidades disponen de portales de empleo, donde se publican tanto prácticas extracurriculares como ofertas de empleo, en COIE por parte de la UPM y en GIPE por parte de la Complutense. Además, hay otra herramienta que facilita la UPM que se llama Pivot. De todas formas, os pasaré el enlace, donde podéis subir vuestro currículum. Y bueno, entidades y demás que estén como buscando perfiles os pueden, hacen el intercambio a través de esa plataforma, entidades y currículum. Y bueno, el LinkedIn también, aunque está siendo un poco unidireccional, es decir, que no hay mucha participación de entidades, pero sí que es verdad que las entidades nos hacen llegar ofertas, vacantes y demás, que sí que estamos nosotros difundiendo por esa vía. La idea es que las entidades tengan ya invitarles a directamente poder publicar en ese grupo. Así que os invito a uniros a todos y a todas, porque es verdad que publicamos bastantes cosillas ahí. Sí, muy brevemente, por no alargar este tema, simplemente deciros que hay respecto a las prácticas, como sabéis, tenemos pasado mañana una sesión informativa, entonces, bueno, pues a lo mejor ahí podemos hablar un poco más despacio de esa oferta que tú describías. Yo en este punto simplemente quisiera mencionar algo que decimos todos los años y en lo que insistimos, que la oferta de prácticas profesionales que nosotros hacemos no es la oferta del primer empleo, ¿no? Y esto, que puede parecer un detalle, creo que hay mucho detrás, ¿no? Nosotros lo estamos planteando como una asignatura más, como una toma de contacto con uno de los posibles espacios laborales en los que luego os vais a insertar, que además ni siquiera es la última asignatura del máster, ¿no? Luego hay un trabajo de fin de máster. Y por contestar concretamente a una de tus dos preguntas, no tenemos hecho el análisis de cuántos de los alumnos que han hecho una práctica se han quedado trabajando en esa práctica. Tenemos intuiciones, percepciones, pero no tenemos esa estadística hecha. Sobre la estadística de inserción laboral del alumnado, eso es algo que hacen los servicios centrales de las universidades. Entonces lo está haciendo, en este caso, en el que el centro gestor es la Politécnica. La Universidad Politécnica hace ese ratio para el máster. En la última evaluación del máster nos lo dieron. Te estoy hablando completamente de memoria, creo que rondaba el 90%. Lo que vamos a hacer es, Mónica y yo, comprobar ese dato y así os lo podemos llevar a la sesión informativa del miércoles. Pero esto es algo que no se hace por programa, sino en los servicios centrales. Yo lo dejaría aquí para pasar a la pregunta. Sí, casi hacemos una última ronda, y va de suyo. La proactividad de la persona es absolutamente clave. Entonces, lo que decía por ahí alguien, Alesia creo que ha sido, de aprovechar también la red que vais conociendo durante el año y medio que estáis en el máster, es también sumamente importante. Tomamos nota de eso, quedamos con el compromiso de pasar las cifras que ya tenemos. Tenemos también en marcha ese proyecto de tener a los alumnos enlazados a través de algo parecido a una asociación y seguimos avanzando porque es un tema absolutamente clave. Sin él, el máster no tiene sentido. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos en esta última ronda? Yo quería, era broma, pero no tan broma, si podéis dar algún consejo a quienes están escuchándonos y si tenéis alguna reflexión de lo que se ha discutido en esta última parte. Voy pasando la palabra según me pidáis. Pues si no, vamos por el orden. Bueno, empieza tú. Si quieres, también para ligarlo con la parte anterior sobre el tema de las prácticas, para mí creo que es importante no entender las prácticas como, decía Ileana, como el primer empleo, sino como una oportunidad para poner en práctica todo lo que habéis aprendido durante el máster.
Y muy importante también ampliar esa red que estáis construyendo a día de hoy dentro del máster para conocer a más gente, a más actores, a otras formas de trabajar. En mi caso, me preguntaba si la experiencia fue buena. La experiencia fue buenísima, sin duda no lo cambiaría. Me dio la oportunidad de ir a terreno, de ir a un país en vías de desarrollo, para ver de primera mano los contextos con los que después puedes llegar a trabajar y tener esa experiencia de primera mano, sin dudarlo. Y en cuanto al tema del consejo, mi consejo es apostar por aquello que realmente os motiva y que os hace feliz. Y si trabajar en este sector, trabajar en el sector del desarrollo sostenible es algo que realmente queréis, os motiva, os mueve por dentro, apostar por ello. Bueno, yo aprovecho entonces también para hacer un par de comentarios respecto a lo que hemos ido hablando en este último ratito. El primero es aprovechar las redes, es muy importante, la red de gente que conozcáis en el máster y la red de gente con la que os vayáis encontrando. Yo creo que yo hice un máster hace ya muchísimo tiempo, entonces no quiero decir que no aprendiera en el máster, que aprendí muchas cosas muy valiosas, pero posiblemente lo más valioso o donde he ido aprendiendo más es a través de la gente con la que me he encontrado en los diferentes trabajos que he ido teniendo. Y eso le puedo poner hasta nombres y apellidos a las cosas que he ido aprendiendo de mis diferentes espacios, y la mayor parte de la gente es generosa cuando se trata de ayudar o no sé si decirle mentorear a alguien es demasiado fuerte, pero digamos tratar de acompañar el crecimiento personal de personas más jóvenes que están desarrollando su carrera. Esa ha sido mi experiencia, la verdad. Me he encontrado con mucha gente de la que he aprendido mucho y con mucha gente que ha sido muy generosa, y eso es parte de la red que uno va construyendo. Y está la red del máster. Yo todavía tengo contacto con algunos de mis compañeros del máster, el martes como con uno de ellos, y han sido también contactos, aparte de amigos, contactos profesionales interesantes, y luego todos los que hemos ido conociendo a lo largo de los años se convierten en parte de vuestros activos. O sea, la red de relación yo creo que es algo también muy importante. Y yo creo que si me tengo que quedar con un consejo, casi me voy a quedar con algo muy similar a lo que acabas de decir, y es hacer siempre cosas tratar de hacer cosas que os motiven mucho y donde podáis poner lo mejor de vosotras y vosotros mismos, que este trabajo, como otros trabajos, tiene su componente de frustración y de no poder llegar hasta donde uno quiere llegar y no poder materializar o hacer todo lo que quiera, pero se pueden hacer muchas cosas, y todas las cosas que se hacen normalmente dentro de estos trabajos tienen un impacto y un significado especial, y esto no es algo que pueda decir todo el mundo. Entonces, valorar eso, tenerlo siempre presente, para mí es importante. Y luego también, igual este comentario suena ya un poco ya del abuelo total, pero tal como me has presentado, Carlos, ¿qué voy a hacer? También, o sea, uno se puede dedicar al desarrollo sostenible y luego estos senderos se bifurcan. Uno puede acabar decidiendo que quiere trabajar más en temas de desarrollo local, o que quiere trabajar como un viejo amigo que decidió, después de 20 años de carrera, irse a montar unas bodegas y plantó unos viñedos. Quiero decir que cuando uno no termina este camino, no se agota en sí mismo, y si uno ha elegido este camino está condenado a que esto sea lo que hace para siempre, sino que la vida va ofreciendo bifurcaciones y oportunidades. Lo importante es mantener en este sector, yo creo que dentro, la motivación, porque la capacidad para tener impacto sí la vais a tener, y eso es fundamental. Y también saber que siempre hay otros caminos que se pueden tomar si uno de repente siente que no tiene la energía o que tiene que recargarla para volver a hacer algo diferente, o para, yo que sé, saltar a la enseñanza o saltar a la política pública, si es que uno tiene esa vocación, o saltar al sector privado en ámbitos que son fronterizos con lo que estamos hablando aquí. Entonces, ahí os lo dejo, como cultivar las redes y cultivar a las personas. Sabed que hay mucha gente que está dispuesta a ayudar a otras personas. Yo me lo he encontrado a lo largo de mi trayectoria, seguro que os lo encontraréis, y mantened siempre el entusiasmo y no perdáis el foco de que lo que hacéis importa. Muchas gracias. Dime. Bueno, pues un poco al hilo de lo que decía Alesia antes, yo os diría, cuando vayáis a hacer las prácticas o tengáis vuestro primer trabajo, demás, efectivamente vuestra opinión va a tener muchísimo valor, porque cuando llega alguien nuevo, joven y demás, tiene ideas que muy probablemente el resto del grupo, que ya tiene
una cierta rutina, de hacer las cosas de una manera y demás, empieza a perder un poco esa innovación tan diferente que tiene la persona nueva y además muy joven, ¿no? Entonces, muchas veces vuestras ideas van a ser buenísimas, así que sed valientes en eso, aprovechad. Y luego, pues no sé, como consejo además, pues os diría que seáis pacientes y tengáis tesón, porque en algunos casos tendréis la suerte de llegar a un sitio, quedaros y tener la oportunidad de vuestra vida y que sea un trabajo maravilloso, y en otros casos pues no será así. Bueno, no pasa nada, o sea, id buscando el camino, aunque no sea directo, aunque tengáis que ir haciendo eses para llegar a donde queréis, y tenéis hasta, de momento, 67 años, hasta que tengáis 67 años para trabajar, o sea que si no llegáis el primer año, no os rindáis, que ya llegaréis. Bueno, yo para terminar también la respuesta, sí, también estoy de acuerdo con Víctor al 100%, que a mí una experiencia en terreno o en el extranjero en este sentido me sirvió muchísimo, y creo que es casi fundamental, porque al final pues eso, cuando tienes que trabajar con personas en otros contextos, tienes que tú también conocer esos contextos, ¿no? Eso siempre ayuda, y creo que siempre aumenta el impacto que puedes tener. Y en realidad mi consejo así de mi posición, que es casi como la vuestra, es exactamente el que dijo Cristina, de tener paciencia y de no frustrarse, porque esto me lo repito a mí también, a mí misma, porque es complicado, y yo creo que a veces es difícil digamos, entender que no siempre, o sea, que lo que piden muchas veces va más allá de lo que tenemos, porque en este momento hay mucha competición, y a veces uno se puede frustrar viendo que, no sé, teniendo 20 y poco años piden 10 años de experiencia, que eso es imposible. Entonces dices, ¿por dónde empiezo? Si no me das la oportunidad de tener experiencia, nunca la voy a tener, la que me estás pidiendo. Entonces, en ese caso, yo creo que sí, tener determinación y paciencia, porque la oportunidad en algún momento llega, y gracias a esa red de la que tanto hemos hablado, digamos que eso siempre ayuda, y cultivar esa red también es un trabajo, así que una de las dos cosas. Pero bueno, muchas gracias a todos y a todas por vuestras contribuciones, que a mí también me sirven como insumos, así que gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por haber venido. A Carlos improvisadamente, que seguro que os puede dar buenísimos consejos también, pero ya no da tiempo. Creo, Mónica, que esto lo hicimos además a iniciativa vuestra, ¿no? Los alumnos del máster, que queríais, que queréis que sigamos profundizando en estos temas, pues, y tenéis alguna idea que esté a nuestro alcance, pues encantados en seguir recibiendo vuestras sugerencias y mejorando. Es verdad que el mercado laboral en general es competitivo, y es a veces un poco frustrante en las primeras etapas el ir encontrando el hueco, pero también es completamente cierto que el mundo está transformándose, y más nos vale. Y la demanda de personas con coraje, con capacidad de escuchar, con capacidad de trabajar con el diferente, de ser verdaderos integradores, en mi opinión, en mi humilde opinión, no va a hacer más que crecer. Entonces, bueno, en ese sentido os quiero transmitir mucho ánimo y mucha convicción, y habrá momentos malos, igual que los hay dentro del máster, para los alumnos y para los profesores. El máster no es un camino, los que venís aquí, tampoco es un camino de rosas, que es exigente, hay momentos difíciles, trabajar en un entorno interdisciplinar e intercultural es difícil. Hablamos de gente joven, pero estáis también en el máster gente ya con una notable experiencia profesional, para quienes a veces volver a estar con gente joven es también complicado. Hablamos del extranjero, pero para la mitad de los alumnos casi el extranjero es esto, y lo cual es también una oportunidad para esas personas. Y bueno, no sé, Ileana, si quieres terminar, tú que eres más... Nada, un solo comentario. Sí.
Quería, bueno, aparte de agradeceros de nuevo sobre todo los que os habéis desplazado, los de fuera del máster que os habéis desplazado para esta charla, incluyo a Carlos, por supuesto, os lo quería agradecer de nuevo y también quería agradecer el comentario sobre el carácter motivacional de la charla, porque la verdad es que no se pensó así, se pensó como una charla informativa, yo creo que ha sido enormemente informativa, pero si además os ha resultado motivacional, pues estupendo. Y gracias a los alumnos por haber tenido la idea de plantear este encuentro, porque yo desde luego he aprendido un montón, así que gracias. Entonces, seguimos con sesión pública para quien se quiera quedar, pero imagino, no sé si hay gente, estaba previsto más bien para quienes vais a... Sí, es informativa sobre el máster, o sea que es más pensado para los que ya estáis en el máster, estáis más que informados. Los que lo estáis cursando os podéis dar por informados.